Hola, soy la profesora Tania Zúñiga, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del área de Derecho Administrativo. Y agradezco la presentación, la entrevista que realiza el Círculo de Derecho Administrativo, muy honrada por esta invitación. Y bueno, me gustaría hablar sobre el control de concentraciones empresariales a propósito de su aprobación y de su entrada en vigencia, bueno, dependiendo cuándo finalmente esto sea promulgado y publicada la norma, dentro de un año aproximadamente. Bueno, el control de concentraciones empresariales es un procedimiento administrativo regulado así en el marco de la intervención del Estado en las actividades económicas. El control de concentraciones es un procedimiento administrativo que facilita muy bien la evaluación del mercado en cuanto a su estructura, partiendo de dos supuestos, es decir, el marco legal dentro de lo que el concepto de política de libre competencia tiene también otro instrumento importante que es el control de conductas o control ex post. El control de concentraciones es un control ex ante. Entonces, indudablemente lo que evalúa el procedimiento de concentración, el control previo de concentraciones empresariales, es el poder económico de las empresas a través de las operaciones privadas de concentración empresarial, ¿no? Las concentraciones empresariales son operaciones de crecimiento externo corporativo. Según el marco constitucional, el artículo 61 de la Constitución, el Estado facilita y vigila la libre competencia. Los monopolios no están prohibidos, es decir, la operación de concentración en sí misma no está prohibida. Por lo tanto, este procedimiento no es un procedimiento sancionador. El de conductas anticompetitivas es eminentemente sancionador. Este es un procedimiento de autorización. Muy bien. Es importante esto destacarlo porque durante varias décadas se ha argumentado que el control ex post, o sea, el control de conductas, estaría, es decir, el control de estructuras o control de concentraciones no sería necesario porque el control de conductas podría ser un instrumento sustitutorio, ¿no? Indudablemente aquí hay un error porque son dos objetivos diferentes, la finalidad pública es completamente diferente, el procedimiento, la naturaleza, la intervención del Estado a través de los procedimientos administrativos también son distintos. Un procedimiento sancionador, muy bien, y el otro es un procedimiento de autorización. Para que se cumplan las condiciones de intervención del Estado, bueno, definitivamente hay un fundamento constitucional, el artículo 61 de la Constitución, el artículo 58 dentro de la economía social de mercado, y que procura este procedimiento es la evaluación de aquellas determinadas operaciones de concentración. Entonces tiene que cumplir dos condiciones para la intervención del Estado. En primer lugar, que la ley determine, o sea, es decir, hay un supuesto por el cual cuáles son las operaciones de concentración y cuáles no son las operaciones de concentración dentro del ámbito de aplicación de la norma. Muy bien. En segundo lugar, el umbral, es decir, hay un umbral objetivo, hay un número, se ha cuantificado los aspectos de orden concentrativo y por lo tanto se tiene que cumplir que aquellas operaciones de concentración se encuentren dentro de ese umbral. Muy bien, hay umbral, además es un umbral objetivo en valores de ventas anuales o ingresos brutos, de manera tal que se pueda estudiar, digamos, de una manera, por lo menos en inicio del procedimiento, se brinde mayores seguridades jurídicas. Lo cual, bueno, ya iniciado el procedimiento se verá lo que es el mercado relevante y tendremos que identificar el bien o el servicio del cual se está hablando dentro de lo que es la operación de concentración. Otro punto a considerar son los aspectos de orden de implementación. Por un lado, los aspectos regulatorios, es decir, la ley tiene que ser desarrollada, ¿no?, en un reglamento y también con guidelines, y por otro, el aspecto institucional de absoluta importancia para su eficacia, para que el sistema sea eficaz. Bueno, en el primer punto es aspectos de orden desarrollo normativo. Decíamos, en primer lugar, el reglamento no puede naturalizar lo que está ya aprobado en una ley. Sin embargo, hay aspectos que pueden ser precisados. Aspectos a considerar importantes son aspectos de la autoridad de competencia. Se ha señalado que para aspectos excepcionales en el orden de la evaluación de operaciones de concentración en el mercado bancario y financiero, la Superintendencia de Banca y Seguros participaría en esta evaluación. Y no solamente participaría, sino que tendría una opinión vinculante. Eso, por ejemplo, son aspectos que el reglamento tendrá que considerar para precisar, si fuera el caso, aspectos de orden, como señalamos, es de orden excepcional, ¿no?
Eso señala la ley. Por otro lado, también aspectos a considerar que no podría desnaturalizar el reglamento son aspectos del régimen de infracciones y sanciones, ¿no? Tiene un capítulo también autónomo respecto a la ley, es decir, evitar hacer referencias a cuerpos ajenos. Esta ley es algo muy importante. Indudablemente la LPAC va a tener una aplicación supletoria, ¿no? ¿Qué otra cosa importante sobre el reglamento? Yo quisiera también decir algo que bueno, no solamente en el Perú, esto ocurre también como información importante, relevante para los agentes económicos, son los lineamientos. Es decir, cómo se va a entender, por ejemplo, la determinación del mercado relevante, aspectos que tienen que ver de importancia incluso antes del inicio del procedimiento. Entonces, en ese lapso, digamos, de la aprobación de la publicación de la ley, hasta su entrada en vigencia, que es un año, se ha determinado así, pues tendrá que estudiarse, evaluarse y finalmente diseñarse, formularse el reglamento y los lineamientos para brindar la mayor seguridad jurídica a los agentes económicos. Eso es importante porque se trata de una evaluación de operaciones de concentración, de operaciones privadas, ¿no? Muy bien, otro punto importante es la implementación de orden institucional, que a todos sí nos importa mucho. Eso está en el plano del Poder Ejecutivo, ya no tanto en el orden normativo, quiero decir, cuestiones que probablemente tendría que el INDECOPI considerarlo para poder entonces quizás proyectar un cuerpo normativo, una iniciativa legislativa ya de funcionamiento del INDECOPI. Eso quiere decir que el INDECOPI, como está actualmente funcionando, una secretaría técnica, la Comisión de Libre Competencia, eso tendría que indudablemente, pues tiene que haber cambios importantes de esa naturaleza, ¿no? La ley de control de concentraciones no es una ley de organización y funciones, entonces tendría que el mismo INDECOPI, ¿no? Proyectar, presentar una iniciativa de orden legislativo para poder entonces ver estos aspectos. Podría ser también de orden reglamentario. Entiendo que también la ley les facilita hacer ese trabajo, pero creo que es importante también tener en cuenta los aspectos de orden de presupuesto público, aspectos también de capacidades, ¿no? Y sobre todo que se trata de un procedimiento altamente sofisticado. Entonces yo creo que son aspectos que no pueden pasarse por alto, tiene que haber realmente un diseño muy apropiado para ello, con mucha cautela, porque le tenemos que dar señales importantes de seguridad jurídica a los agentes en el mercado.